Pasa a vosotros, hermanos. Un gran saludo desde Mexicali, Baja California. Estamos aquí arrancando esta segunda emisión en vivo de el programa ¿Qué está escrito? Haciendo un breve resumen, la frase del Señor Jesucristo es muy importante. Cuando alguien se acerca a tentarle, el Señor Jesucristo le hace una especie de reproche. ¿Qué está escrito? Pero no solo fue esa ocasión que el Señor Jesucristo, y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, la palabra hecha hombre, se acerca y emplea esa frase, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le daba importancia a la lectura, a lo que estaba escrito el Señor. Fueron varias ocasiones que el Señor empleó la palabra escrito está. Por ejemplo, en el confrontamiento que tuvo con el enemigo. Si tú te das cuenta, y no tengo que leerlo, porque tú conoces la escritura, el diablo se acerca para tentarle y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Y el Señor Jesucristo vuelve a usar la expresión: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero dijo, escrito está. Varias veces le contesta y el tremendo Satanás, el chapucero, él mismo emplea la técnica de Cristo y le dice, bueno, échate abajo, que al cabo escrito está. Entonces el diablo mismo emplea la expresión que está escrito, ¿no? Mira, aunque haya en la actualidad mucha gente que menosprecie lo que está escrito, la Biblia es un libro, el papel aguanta lo que le pongan, cualquiera pudo escribir eso. Incluso ahorita hay doctrinas que dicen la Biblia es un libro muerto. ¿Cómo te vas a basar nomás en lo que está escrito? Tiene que haber un apóstol vivo para que te interprete la escritura. Realmente, acuérdate que el mismo Hijo de Dios le dio autoridad a lo que estaba escrito. Te voy a pasar ahorita dos versos donde el Señor Jesucristo habla de sí mismo como validando su ministerio, ¿no? Por ejemplo, en San Juan 5, solamente para que veas que el mismo Señor Jesucristo invocaba las Escrituras. Y si Jesucristo invocaba las Escrituras, si Pablo invocaba las Escrituras, ¿quién eres tú para no sujetarte a lo que está escrito? Dijo el Señor en Juan 5:45. Le dice el Señor a los religiosos: ¿cómo podéis creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeses a Moisés, creerías en mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creéis? ¿Cómo creeréis a mis palabras? Aquí tenemos al Hijo de Dios sujetándose a lo que había escrito Moisés de él. Cuando se les aparece en Lucas 24, una de las tantas apariciones que tuvo, acuérdate que estuvo apareciéndoseles durante un espacio de 40 días, y en una de las ocasiones registrada en Lucas 24 les dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, el mismo Hijo de Dios citó las Escrituras. Pablo dijo, yo no he hablado nada fuera de lo que dijeron los profetas, porque
los hombres de Dios en su tiempo los tomaba el Espíritu Santo y hablaron. Y llegó a ser fundamental lo que quedaba escrito, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que por las Escrituras tengamos consolación y esperanza. Cuando Jesucristo habla del rico que vivió en opulencia y que pasa de esta vida a la muerte y en el infierno abre sus ojos, hay una frase muy interesante donde Lázaro está en el seno de Abraham y el rico hace una petición y dice: bueno, si no me puedes mandar a Lázaro, pues de perdida envíalo a la tierra, ¿no? Envíalo a la tierra para que les hable a mis familiares. y dice Abraham: no, hijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Fíjate la importancia de... Y no estaba Moisés en vida en la tierra, ni los profetas, pero Abraham lo toma como, ahí está la Torá, ahí está el testimonio, ahí está lo que quedó escrito. A Moisés y a los profetas tienen. Cuando hubo la controversia de que los gentiles que se convertían a la fe de nuestro Señor Jesucristo, aquellos maestros judaizantes querían obligarlos, dice algo similar el apóstol, dice, porque Moisés tiene quien le predique todos los días en la sinagoga cuando es leído. Entonces es muy importante lo que los santos hombres hablaron, lo que quedó escrito. Si algún chiflado el día de hoy te quiere decir que lo que está escrito no es válido, quiero informarte, y creo que tú lo entiendes, que todos estos religiosos que ahora se dicen indispensables para que lo que la Biblia dice no vale, que lo que la Biblia dice no cuenta, sino que cuenta lo que ellos enseñen, pues evidentemente están violentando el orden que leemos. Cómo se comportó Jesucristo respecto a las Escrituras, cómo se comportó Pablo, cómo se comportaron los de Berea, que escudriñaban en las Escrituras si estas cosas eran así. Bueno, para decírtelo en una sola frase, ningún predicador o maestro está por encima de las Escrituras. No está por encima ni tampoco debe estar al margen. No, esto no me aplica a mí porque descendí del cielo y soy inmaculado, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Siempre ha habido payasos, ilusos, que se han levantado a través de la historia a decir, sí, la Biblia dice esto, pero yo tengo una nueva revelación. Lo que está escrito no es tan importante porque a mí se me apareció un ángel. Te puedo hablar, por ejemplo, de José Smith, que dice que se le aparece un ángel allá en aquella zona de Estados Unidos y que le dice que hay un evangelio o la continuación del evangelio y que va a encontrar las tablas enterradas en un lugar, y así nace el libro del Mormón. La continuación del evangelio, ¿no? Dicen ellos. Pero Pablo no dijo el evangelio quedará inconcluso. Pablo dijo, si alguno predicare otro evangelio, que el que yo les he predicado sea maldito. Se levantarán otros diciéndote, bueno, la Biblia dice esto, pero mis revistas, lo que dice la Sociedad Watchtower es lo más importante. Lo que la Biblia diga no importa, importa lo que dicen mis revistas. O se levantará otro loco que en 1929 conoció el Evangelio por primera vez en su vida, tiene contacto con la Biblia y termina fundando una secta que te dice que la Biblia no es lo que cuenta, sino la palabra de este tipo, ¿no? La palabra de este señor, o la palabra de su hijo o de su nieto.
Por favor, entendamos que ningún maestro contemporáneo es superior a lo que está escrito, superior a lo que dijeron apóstoles y profetas, y todos los predicadores gentiles no participaron de los escritos sagrados. Y es muy sencillo, porque la Biblia se escribió para dar a conocer a Jesucristo. Jesucristo es el mensaje. Jesucristo es el clímax de las Escrituras. El Antiguo Testamento relata la formación de un pueblo. Y ese pueblo se formó, se creó, para traer al Mesías. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El proyecto de Dios era bendecir a todas las familias de la tierra a través de un hombre. No dice simientes, dice simiente, y la simiente es Cristo. Entonces el Antiguo Testamento relata la formación de este pueblo, las vicisitudes que pasó, las persecuciones, los intentos de destrucción, hasta el día glorioso en que nace en la tierra el Salvador. De la vida y la obra de Jesucristo en adelante, todo el Nuevo Testamento es su historia y su enseñanza, explicada, profetizada por los antiguos y explicada por los apóstoles de la Biblia, y un mensaje terminado, consumado, que se llama el Evangelio. Y el Evangelio lo explicó finalmente un hombre a todas las naciones. Ya no se puede levantar un nuevo mensaje, un nuevo planteamiento, que yo agarro la Biblia y ahora me declaro indispensable para... No, el mensaje ya está dado. Jesucristo ya murió, el Espíritu Santo ya vino, ya se derramó. La puerta de salvación está abierta. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo por aquel varón que fue señalado, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesucristo es el mensaje. Y para cerrar el punto de lo que está escrito, y que ningún loco te venga a decir que es superior a la Biblia o que te va a trazar otro mensaje, quiero pasar en este video a otra base fundamental. Primero te estoy exponiendo la importancia de lo que está escrito. Dijo Pablo, el evangelio que yo recibí me lo reveló, no un hombre, me lo reveló el Señor. Y es tan contundente, tan fuerte, tan tajante, tan fundamental, que hay una maldición. Dice, si alguno predicare otro evangelio, o otra nueva, otra predicación, otro mensaje, si alguno predicare, si alguno, o yo mismo, o un ángel del cielo, predicare otro, que el que ya les prediqué, sea maldito. Es maldito el predicador que no predique el evangelio de Jesucristo. Tanto es maldito el predicador como es maldito su mensaje. Y el evangelio de Jesucristo es muy sencillo. Jesucristo vino en carne. Todo espíritu que no confiesa eso es el espíritu del anticristo. Jesucristo se hizo carne, se hizo hombre. No era un ángel, no era un fantasma, no era un engaño, era un hombre. Vino y dio su vida en la cruz del Calvario en rescate por todos los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y la persona que crea en él por la fe se salva. Ahí está el mensaje, no hay otro. De ahí, hermanos, que tú como siervo de Jesucristo, como hija de Dios, debes de estar bien claro cuál es el mensaje.
ya no hay derecho de algún loco que te diga, no, el mensaje es que creas en mí porque yo soy el apóstol, o el mensaje es que creas en mi organización, en la Sociedad Watchtower, que es la que te va a dar la salvación por la permanencia en ella. El mensaje es que vuelvas a las raíces hebreas y que empieces a cambiar tu forma de pronunciar las cosas. El mensaje es este, el mensaje es lo otro. Mira, nosotros hacemos... Hace poquito, hace unos meses, me dio mucha lástima, que un hermano conoció a un predicador adventista y dijo, pastor, quiero mostrarle un amigo, nos recibe, ¿cómo no? Véngase, nos tomamos un café. Dice, mire, el doctor, y era un muchacho alto, bien parecido, con su esposa, muy guapos los dos, de una presencia muy impactante, ¿no? Se miraba que eran de una clase social alta, usted sabe, la ropa, todo. De hecho, venía a consultarme para ver si yo conocía alguna zona buena de la ciudad donde hubiera algún lugar, un local que se pudiera rentar como iglesia. Él tenía recursos para rentarla ya y empezar a predicar. Y yo dije, oh, qué bueno, te mandaron de misionero. Pues me da mucho gusto conocerte, hombre, mira, vamos a tomarnos un cafecito. Y estaba él diciéndome del local y todo, que venía con todo para predicar el evangelio. Qué bueno, dije, un doctor preparado, joven, con mucha facilidad de palabra. ¿Cuál no va siendo mi sorpresa que me dice, soy adventista y el centro de mi mensaje es predicar el mensaje del cuarto ángel que atraviesa el cielo, según el Apocalipsis capítulo fulano? Y yo me le quedé mirando. Dijo, sí, mi mensaje es, traigo el mensaje del cuarto ángel, dice. Santo Dios, dije, un loco más. Porque aunque la Biblia, el Apocalipsis toca muchos aspectos que yo pudiera comentar, a mí no me mandaron a estar predicando profecías, no me mandaron, puedo tocar el tema, dar mi punto de vista, y si soy profeta de Dios en el sentido de entender las profecías, pudiera hacerlo, y si no, ni me meto, porque no me llamó el Señor a eso. Pero el mensaje no es ese. El mensaje no es predicar el mensaje del cuarto ángel del Apocalipsis, o predicar las raíces hebreas. De repente me llegan, soy predicador de las raíces hebreas, pues allá tú. Soy predicador de raíces hebreas, qué pena, porque Pablo nunca anduvo predicando raíces hebreas. Entendamos que el mensaje es el mensaje del evangelio. Tú le dices a un testigo de Jehová, buenos días, señor, buenos días, vengo a predicarle, vengo a hablarle del mensaje del reino. A ver, háblame del mensaje del reino. Mire, señor, el mundo está mal, mire cuántas guerras hay, usted sabe, señor, pero claro que ¿querrá Dios destruir al hombre? ¿Tiene Dios en cuenta al hombre? Y empiezan pues una serie de planteamientos para al final decirte que tienes que unirte al pueblo de Jehová, y solo con estar en el pueblo de Jehová te vas a salvar. Y yo les he dicho varias veces, ese no es el mensaje. Pablo dice, el evangelio que yo recibí es este, 1 Corintios capítulo 15. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados y resucitó al tercer día. 1 Corintios capítulo 2. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo para nuestra salvación. Que quede claro que la persona que enarbola otro mensaje se ha desviado. Dejemos el punto ahí, creo que lo entiendes perfectamente, pero ahora quiero hablarte, ya te hablé de la importancia de lo que está escrito. Es importantísimo, y claro, por supuesto, un final comentario en este sentido. Nunca he dicho, y nunca se ha entendido así, que la Biblia es un libro, cualquiera lo puede leer y ya está. No, la Biblia tiene un mensaje de salvación que se cree por fe, y cuando tú lo crees, recibes el Espíritu Santo. No estás dependiendo de apóstoles vivos, de profetas vivos, estás dependiendo de
el Espíritu de Dios. Cuando Él viniere, dijo el Señor, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El que toca al pecador no es un concepto mental, sino el mensaje del hombre que murió por sus pecados y resucitó, y ascendió a los cielos, y derramó su sangre para que esa persona sea liberada de sus pecados, sanada de su cuerpo y liberada de su alma. Tiene que estar el poder de Dios aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. No estamos creyendo en las letras de un libro muerto. Estamos creyendo en el mensaje de Jesucristo que resucitó al tercer día, está vivo y se invoca su nombre para salvación, para sanidad y para liberación. Y el poder del Evangelio, el Espíritu Santo acompaña al predicador y lo autoriza para predicar. Recibiréis poder cuando hubiere venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo te da poder para predicar, para testificar de la salvación que tú mismo has recibido y que puedas impartir a otros por Espíritu de Dios, por el mensaje. No eres tú el Salvador. El Salvador es Jesucristo, pero tú eres el predicador. Entonces está muy sencillo. Así obra el Evangelio, así trasciende a las naciones, a los tiempos, a los espacios. Quiero ahora, en esta media hora que me resta, compartirte una segunda base que para mí es muy importante. Con esto yo me muevo, con esto aquí estoy fundamentado. Estoy fundamentado en lo que está escrito y sé cuál es el mensaje de la Biblia. Conozco el poder de Dios, lo he visto obrar. Pero hay otro aspecto que quiero enfatizar, y es donde se pone un poquito más controversial la cosa. Déjame saludar. Leti Rodríguez, un gran saludo. Giselle Rojo, José López, Osiel Bernardo, Alberto Hernández, Tere Mata, Rosa Parra, fieles y firmes, amén. Marichuy Piñeda, Martín Córdoba, Fanny Mengo, Rufina Alvarado, Josefina Irazoki, Wilma M. Mi amigo, el pastor Osvaldo. Un gran saludo, pastor. Me honra que usted esté escuchando a este siervo con una tacita de café seguramente. Maribel Cervantes, Gilberto Martínez, saludos, pastor. Amén, hermano Gilberto, aquí estamos. Miguel Ángel González, Dios le bendiga, pastor. Amén, hermano Miguel Ángel, fiel ministro de Cristo, mi hermano allá en Baneadero. Miguel Ángel González, Carlos Romero, Álvaro Morales, Gilberto Martínez, Ana Osuna, Sergio Cortés, José Fregoso y Rosa Parra. Gracias, hermanos, por estar aquí. Mira, el hermano Gamaliel seguía por estas bases. ¿Qué está escrito? Vamos a lo que está escrito. Número 2, ya para hablar de la enseñanza, porque por supuesto que yo predico a Jesucristo, yo no puedo predicar raíces hebreas, ni el mensaje de un ángel, no puedo predicarte que mi organización es la que te salva, yo no te puedo predicar que mi ministerio es echar fuera a los demonios, aunque he echado fuera muchos demonios, y no solo yo, sino los hermanos. No me puedo centrar en eso. Sin embargo, como pastor, como maestro de Biblia, debo de ser responsable, que es lo que le estoy enseñando a la gente. Y la primera base es qué está escrito, cómo lees. No puedes inventar cosas que no estén escritas. Hay algo que en el lenguaje religioso contemporáneo se ha acuñado. Usted sabe que la Iglesia Católica, y no solo la Iglesia Católica, sino todos los movimientos relacionados y derivados, que nosotros somos parte de eso, indudablemente,
se acuñan palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra teología, teo, que viene de Dios, y la otra parte de logía, que es conocimiento, es el conocimiento de Dios. Una vez que habiendo quedado establecido que el mensaje es Jesucristo y el Evangelio, tal y como está planteado, entramos a la parte de la enseñanza, tanto práctica como profética, y yo sigo manteniendo lo mismo. ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? Con esta base fundamental y con otra, que te la voy a compartir, abre tu Biblia en Lucas 20, que también es una frase del Señor. También es una frase del Señor. Lucas capítulo 20, verso 27 en adelante. Y llegándose uno de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió. Ahí está, mira. Están citando a Moisés, lo que está escrito. Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer y levante simiente a su hermano. Fueron pues 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, asimismo también todos 7, y murieron sin prole. Y a la postre de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿mujer de cuál de ellos será? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Pensaron que iban a agarrar al Señor, ¿no? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan, ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Ahora el verso 37 es otra de las piedras fundamentales que yo empleo para enseñar, para explicar la Biblia. Dijo el Señor, y que los muertos hayan de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Fíjate la fuerza de la frase del Señor. Y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó. Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, porque todos viven a él. Y respondiéndole uno de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. Y es que los saduceos no creían en la resurrección, pero citaban a Moisés, dijeron, con esta ordenanza vamos a tomar al Señor en palabras, ¿no? Esta mujer tenía un marido, se le murió, y ahí empiezan a elaborar. Y ellos trataron de negar una doctrina que estaba enseñada, que estaba clara en la Biblia. Job había hablado de la resurrección, Isaías había hablado de la resurrección, y ahora Jesucristo dice, aún Moisés enseñó sobre la resurrección. Esta frase es importantísima, te voy a decir por qué. Porque si bien lo primero que tenemos que hacer nosotros es preguntarnos, ¿qué está escrito? ¿Esto que habla este hombre está escrito? ¿De dónde lo sacó? ¿Es una idea de él? Pero número 2, avanzando, tienes que preguntarte, ¿algún apóstol o algún profeta enseñó lo que este hombre está enseñando? ¿Moisés enseñó lo que Gamaliel enseña ahora?
Isaías lo enseñó, Jesucristo lo enseñó, Pablo enseñó lo que Gamaliel está hablando. Porque evidentemente Gamaliel no pesa más que lo que está escrito, pero tampoco Gamaliel pesa más que lo que enseñó un apóstol o un profeta. ¿Me explico? Yo tengo lo que está escrito, contenido en el libro sagrado, tengo el mensaje definido, el mensaje del Evangelio, y tengo la tapa que dice: yo Jesucristo he enviado mi ángel. Si alguno le añade a este libro, no se refiere a toda la Biblia, se refiere al libro de Apocalipsis, pero es lo mismo, es el final. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Si tú te das cuenta, el relato de la Biblia empieza con un árbol, la caída, la desobediencia del fruto prohibido. Así empieza el libro sagrado y se cierra: el que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del huerto, pero los perros, los incrédulos estarán afuera. Se cerró el mensaje, ya tienes el Evangelio trazado, y lo que te relataba en el Génesis se cierra en el Apocalipsis. Yo no puedo inventar escrituras, señores. Pero número 2, no tengo yo la autoridad para tomar lo que está en la Biblia yo y elaborar una enseñanza usando lo que está escrito, violando lo que ya enseñó Moisés, David, Jesucristo, Pablo, Pedro, Juan y Jacobo. Entiende, por favor, que ahora, y este es donde entramos en la controversia, cualquier persona con un mínimo de educación puede tomar la Biblia y decir: aquí está escrito esto. Sí, está escrito, pero tú puedes hacer un churro con lo que está escrito. El mismo diablo le dice al Señor: mira, Señor, te cargo, te llevo a las almenas del templo, te pongo aquí y te digo: lánzate, mátate tú solito, que al cabo está escrito en el Salmo 91. ¿Por qué creen que el diablo no le dijo la cita bíblica? Porque no existían. Los salmos no estaban en el orden en el que los tenemos, no estaban por capítulos ni por versículos. Pero el diablo conocía las escrituras, le dijo: escrito está. El diablo mismo puede tomar la Biblia y decir: aquí está escrito. Sí, está escrito, pero no en el sentido que tú lo estás diciendo. El Salmo 91 no es para que te suicides, pero está escrito, claro. El diablo puede usar la Biblia. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos y nos hagamos la pregunta: cuando estemos delante de una doctrina, hermanos y amigos, cuando estemos delante de una declaración de un pastor, es que es muy delicado enseñar a la gente. Hace poco yo prediqué de aquel texto que dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto lo puede recibir el niño, esto lo puede recibir el adolescente, el adúltero, el fornicario, el presidente, todos. Es una palabra digna, no te va a hacer daño. Esta palabra te va a salvar. El mensaje de salvación es poderosa para salvar. No es ofensiva, no es engañosa, no te va a hacer bien, es digna de ser recibida. Pero claro que si yo te tiro un verbo que yo soy el quinto querubín, que yo, Gamaliel, soy el querubín, el cuarto ángel, que ahora te estoy engañando aquí, pero hablaron de mí, la Biblia, mira, yo soy el querubín. Mira qué palabra tan rara, no es digno de ser recibido, porque yo soy un loco que me estoy adjudicando escrituras que no me pertenecen. O si yo te predico, por ejemplo,
que decir Jehová es pecado y te voy y luego te condeno y te, te señalo y no te hablo, no estás bien, no estás con Dios, no estás en el mismo sentir, y luego te aborrezco. Oye, por favor, ese no es el mensaje del Evangelio. Y te inventaste un concepto, hiciste daño, dividiste grupos, porque los que dicen Jehová, los que no dicen Jehová, etcétera. Nosotros los predicadores tenemos el problema de inventarnos doctrinas, inventarnos posturas. Mira, esto no es nuevo. Dijo el Señor Jesucristo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Claro, Moisés dijo esto: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. El mandamiento está claro. El mandamiento es digno de ser recibido. No le va a hacer daño a nadie. Ah, pero encima del mandamiento es corbán. Corbán es don mío a Dios, todo con lo cual yo pudiera sostenerte. En vez de ayudarte a ti, mamá, voy a llevar el dinero al templo. Hipócritas, dijo el Señor. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y así, hay muchas ideas, algunas buenas, otras malísimas, destructivas, que los predicadores y los pastores y los maestros y los movimientos religiosos enarbolan y las predican como si fuera la palabra de Dios. Pero lo más sano es, en primer lugar, preguntarte, ¿qué está escrito? Pero no basta. Tienes que preguntarte en segundo lugar, ¿Moisés enseñó esto? ¿Pablo apóstol enseñó tal cosa? Jesucristo, aunque era el maestro, y por supuesto que en el contexto aquellos no lo tenían a él como maestro, eran saduceos, fariseos, unos creían en ángel, en espíritu, en resurrección eran los saduceos, los fariseos, y los saduceos no creían más que en personajes de carne y sangre, no creían que había ángel ni espíritu. Entonces, ellos, fíjate que aunque no creían en ángel ni en espíritu, decían creer en lo que estaba escrito. Por eso es, maestro, Moisés nos escribió de esta mujer, ¿no? Pero también Moisés habló del ángel que se le aparece. Moisés escribió de ángeles que se aparecían, pero ellos no sé cómo le harían para evadir esto. Siempre que se trata de doctrinas hay mucha lengua, hay mucha saliva, hermano, hay mucho verbo. El caso es que confrontan al Señor. Y como ellos tenían a Moisés como autoridad, Jesucristo dice, el mismo Moisés lo enseñó. Jesucristo citando una autoridad. Ahora yo puedo preguntar, ¿lo que usted predica lo enseñó Pablo? ¿O usted se cree más, con más autoridad que el apóstol Pablo? La cuestión de autoridad está ya establecida en la Biblia. Pablo no habla nada de fuera de lo que hablaron aquellos, los antiguos. Jesucristo mismo, fíjate, está invocando a Moisés. Y claro que como los saduceos plantearon algo mal hecho, estaban ahí los escribas y se hicieron al lado del Señor. Bien has dicho, maestro. Claro, porque ellos estaban en la otra ala de la controversia. Ellos sí creían en la resurrección. Entonces le dieron la buena al Señor, ¿no? Y con esto que te estoy diciendo, y esta es la parte donde la gente a veces uno pierde amigos, pero estoy seguro que pierde amigos o pierde compañeros, pero es gente que no ha entendido el punto, no quiere reconocer que mucha de la teología, mucho de lo que se enseña, en realidad no son planteamientos de los apóstoles. En realidad no es planteamiento de Jesucristo. En la Biblia hay muchas cosas. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no?
tú vas al libro de Daniel, yo sé que debo predicar el evangelio, pero se me ocurre abrir la Biblia y luego leo que el cuerno pequeño, ¿no? Y miré, dice la visión de Daniel, un cuerno pequeño que tenía ojos y hablaba grandezas. Y ya, mira, para ser honesto, yo puedo meterme al tema, investigar lo que han dicho otros y todo, pero si yo tomo el pasaje del cuerno pequeño y lo hago mi bandera, imagínate tú, el pastor Gamaliel Calderón, el predicador del cuerno pequeño, dice que el Señor le reveló todo respecto al cuerno pequeño y ahora predica el cuerno pequeño y la iglesia se llama la iglesia del cuerno pequeño. Así de grotesco como te lo estoy poniendo, hay movimientos así. Yo predico raíces hebreas, yo predico esto, yo predico el otro. Pero no es el planteamiento de apóstoles y profetas. Y aquí es donde te decía que pierde uno amistades porque mucha gente no quiere reconocer que los planteamientos han sido armados desde afuera. Y ya cuando tú examinas la Biblia y la estudias, después de haber estudiado diferentes teologías, ¿no? Te decía que yo le pregunté a mi papá, esto lo enseñó Pablo, papá, las 7 dispensaciones, por ejemplo, ¿no? Pues no, en realidad Pablo, si a dispensaciones vamos, Pablo te dice la ley y la gracia. La mujer... la sierva y la libre, porque la ley por Moisés fue dada, más la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Hay un parteaguas aquí, el velo del templo se rasga. La teología de Pablo es hablarte de 2 tiempos, hasta que vino Cristo, ¿no? Cristo es el parteaguas, no hay, que el periodo fulano, el periodo sultano. Uno puede divertirse con lo que dicen los teólogos, pero entiéndeme por favor que las 7 dispensaciones, por ejemplo, solamente te estoy dando un ejemplo, no salieron de la boca inspirada del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, aunque no, quizá el mensaje de 7 dispensaciones no haga mucho daño, pero en realidad no, el planteamiento no lo enseñó Pablo, pues, no lo enseñó Pedro. Y es ahí donde se dan unos agarres teológicos de gente que, como dice mi amigo el pastor Osvaldo, que nos honra con su presencia, de gente que quiere discutir cuántos demonios bailan en la punta de un alfiler. Decía mi amigo, ¿se acuerda, pastor, cuando íbamos allá? Qué gusto me dio ir con el pastor Osvaldo hablando teología, hablando puntos, allá en los freeways de Oregon, a las 2, 3 de la mañana manejando en aquellas montañas maravillosas. Mi esposa iba dormida y nosotros hablando con un café. Vamos a llegar por un café, pastor, a tocar este punto. Pero entendamos, hermanos y amigos, que hay muchos planteamientos teológicos, entre comillas, unos buenos, otros regulares y otros malísimos, donde a veces chocamos y nos agarramos del chongo, decimos los predicadores, pero en realidad, no son cosas que los apóstoles y profetas plantearon. Y es aquí donde yo me voy a meter a terreno serio, y un poquito peleagudo para algunos de mis amigos trinitarios, porque yo creo que mis amigos trinitarios y los unitarios son mis hermanos todos y mis amigos. Yo no creo en que porque tú eres trinitario te vas a ir al infierno o no eres salvo. Eso no es cierto. Lo que te salva es la fe en Jesucristo. Si tú crees que Jesucristo es el único camino al Padre, serás salvo, es lo que dice la Biblia. Yo no puedo, que si no asistes conmigo, que si crees en la Trinidad, tú puedes tener algunos conceptos, pero es donde te invito, pues, y donde yo me exhorto a mí mismo. A ver, Gamaliel, ¿qué está escrito en la Biblia? Número 2, este planteamiento se armó en el siglo III, en el siglo VI, después de unas controversias. Pablo empleó las 3 personas de la Santísima Trinidad. Así lo maneja Pablo, así lo manejó Pedro,
¿Acaso no conocemos que fueron otros hombres los que acuñaron estos términos? Que no son pecados desde mi punto de vista, pero tampoco es palabra de Dios, ni tampoco doctrina inspirada por el Espíritu Santo. Vamos a lo que está escrito. Punto número 1. Y punto número 2, vamos a ver si Pablo enseñó la Trinidad como lo enseña el dogma católico, por ejemplo, ¿no? Que el dogma evangélico varía un poquito, pero veamos si Pablo lo planteó así. No lo planteó así, hermanos. Está planteado de otra manera el tema de la divinidad. Y no solo ese tema, que es el que divide a nivel mundial a grupos, y creo que está equivocado la persona que condena a su hermano por ser unicitario, por ser trinitario, por ser calvinista, por ser arminiano. El asunto es que ya el que es arminiano y que dice que ya viene condenado la pobre criatura desde la eternidad, y el otro ya viene salvado, pues ya ese ya torció el evangelio. Porque una cosa es que yo tenga mis ideas, porque así me enseñaron, respecto a la divinidad, y que emplee conceptos que no emplearon los apóstoles. Bueno, no afecta tu salvación. Pero ya cuando dices tú que uno viene salvo y otro viene condenado, ahí ya violaste el evangelio, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado con el planteamiento arminiano, de que unos ya venían salvos y otros ya venían condenados. Amén, hermano. Ser trinitarios o unicitarios no es el punto de salvación. Claro, es la fe en Jesucristo, hermana Fanny. Eso yo se lo demuestro a cualquiera con la Biblia. Si usted cree que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y el único medio de salvación, usted es mi hermano. Ya después discutiremos puntos, usted y yo, pero estoy planteando a todos nuestros hermanos aquí la conclusión a la que yo he llegado basándome en las expresiones de Jesucristo, que está escrito en primer lugar, y en segundo lugar, así lo enseñaron los apóstoles y profetas. No nos confundamos, no podemos enarbolar. La palabra enarbolar es en un mástil poner una bandera, ¿no? Predico el mensaje del cuarto ángel, o predico que soy el querubín fulano, o predico raíces hebreas, o predico esto. Cristo es la fuente de la vida eterna. Claro, hermano Gilberto, Él es el dador de la vida. La fe en Jesucristo es lo que salva a la persona. Y creo que el énfasis de los predicadores, el énfasis de los maestros, debe ser Jesucristo, hermanos. No me va a alcanzar el mensaje para entrar al terreno de la divinidad, que espero no perder amigos, tanto unicitarios como trinitarios, o quizá con la sola mención de que los trinitarios son mis hermanos en Cristo, vaya a perder amigos unicitarios. No lo sé, hermano, pero ¿sabe qué? No me interesa. No me interesa porque yo sé que estoy hablando verdad. Hay muchos planteamientos por los cuales se pierden amigos. Hay muchos planteamientos por los cuales se dividen ministerios, planteamientos que ni siquiera planteó, lo enseñó Pablo, lo enseñó Pedro. No, es asunto de nosotros, es asunto de los teólogos. Pero sí tenemos que tener en claro el mensaje de salvación, el evangelio, por la muerte y resurrección de Jesucristo. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación, porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Jesucristo es el mensaje. Ahora mira, quiero terminar, porque no me va a alcanzar para entrar a la cuestión de la divinidad. El apóstol Pablo fue tajante y dijo: y el que ande con otros rollos, el que predique otro evangelio, sea maldito. Y me llama la atención cómo él mismo dice: aún si yo, es decir, que vaya a cambiar, después me vaya yo a alocar mismo y sacar otra cosa, ¿no?
o un ángel del cielo predicare otro. Y luego dice, no es que haya otro, no es que haya otro, sino que otros lo quieren pervertir. Aparte de predicar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que cualquier persona, el pecador, puede creer en Él para su salvación, yo no perdería mi tiempo en enseñarle a la gente cuernos pequeños, pronunciaciones hebreas, para formar una religión. Mira, hermano y amigo, el misterio de Cristo, en el misterio de Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, los dos aspectos. Los misterios en el sentido de la información profunda, pero también de sabiduría en el sentido de que Jesucristo es un personaje real que te quiere impartir su esencia, porque el propósito de Dios, porque dice la Escritura, todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que son llamados conforme al propósito. Y el propósito es que seamos nosotros hechos a imagen y semejanza de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto quiere decir que el pastor Gamaliel, desde que conoció a Cristo, ha venido en una transformación, y el mensaje no solo es creer en Cristo para salvación, sino ser transformado día con día a su semejanza. Hermano, ¿para qué voy a discutir yo teología con usted en primer lugar, si todavía batallo con la mansedumbre? Todavía batallo con la paciencia. Imagínate tú, la primera asignatura de Jesucristo es la mansedumbre y la humildad. Ese es el distintivo de la enseñanza de Jesucristo. Lo dijo Él, aprended de mí. Mire, es la única vez que Él dice, aprended de mí. En otras ocasiones dijo, porque ejemplo os he dado, ¿no? Así como yo lavé los pies, y fíjese, otra vez se vuelve a referir a la humildad. ¿Sabéis lo que yo he hecho con ustedes? Les he lavado los pies. ¿Entienden lo que hice? Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Y habla ahí de la humildad y de la autoestima y todo, ¿no? Las enseñanzas de Cristo, el 90% eran para moldear tu carácter y el mío. Y el 10% eran los misterios del reino. A aquellos no les hablo de los misterios del reino. Ustedes los tomo aparte y les hablo de los misterios del reino. Parábolas profundas, las profecías del tiempo del fin, todo eso. Pero el 90% de la enseñanza de Cristo era para impactar el carácter de la persona. Hermano, todavía no me parezco mucho a Cristo. ¿Y tú crees que voy a perder el tiempo inflando la mente de las personas, hablándole del cuerno pequeño, y hablándole de pronunciaciones y hablándole de esto, cuando tenemos carencia de humildad, de amor, de fe, de oración? Estos son los temas primordiales, principales de la Biblia. Reconozco yo la carencia que tenemos, hermano. Esto lo reconozco en mi propia vida, y no crean que estoy fuera de la escuela de Cristo. Estoy en la escuela de Cristo. Estoy en el proceso de Cristo. Mira, el mensaje central de la Biblia es el Evangelio. Lo que Cristo hizo para salvar al pecador y cómo el pecador puede obtener la salvación por medio de la fe. Pero luego de eso, no te metas en problemas teológicos. Vamos a entrar en la humildad, en la escuela de Cristo, en la sana doctrina,
El apóstol Pablo comprende y dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y luego le dice a los filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. Vaya, pues yo no he descendido del cielo. Fíjese, aunque no he descendido del cielo, se me hace difícil anonadarme. Y el mensaje es, a ver Gamaliel, obtenga usted este sentir que hubo en Cristo Jesús. Anonadarse, a mí en una ocasión el Espíritu me dijo, no sabes anonadarte, ande pues. Y yo le estaba preguntando por un misterio teológico, y en la madrugada me habló y me dijo, no sabes anonadarte. Bueno, hay mucho que aprender de Jesucristo. Y yo he hecho de ese tema, aparte de predicar el Evangelio, el tema más importante de mi predicación. Claro que puedo tocar lo que Pablo dijo sobre la profecía, lo que Pedro dijo, y luego ya a ver cómo lo entiendo yo, y ahí vamos en una sana comprensión, pero no adoptando la teología de aquel, y que aquel planteó esto, Scofield dijo el otro, y que el otro dijo el otro. Sí lo he leído, sí lo he analizado, pero me doy cuenta que son planteamientos personales. Y fíjate que a la hora de discutir estas cosas con la gente que así aprendió y que lo toma como si esto es palabra de Dios, porque, repito, un texto de aquí, otro de allá, otro de acá, y se arma un mensaje. Por eso hay diferentes planteamientos proféticos o teológicos en algunas áreas de lo que es el universo bíblico, y algunos son totalmente opuestos, contradictorios. Jesucristo dijo que el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. ¿Por qué hay planteamientos teológicos tan contradictorios? Porque espíritus independientes hablaron de sí mismos. Fíjate, ni el Espíritu Santo habla de sí mismo. Dijo Jesucristo del Consolador, porque no hablará de sí mismo, hablará todo lo que oyere del Padre y os lo hará saber. Ni siquiera el Santo Espíritu de Dios dijo, no, yo voy a tirar mi verbo, yo voy a hacer mi teología, no. Porque hay una unidad de pensamiento en toda la Biblia. Sí, pastor, hay una unidad de pensamiento, pero hay diferentes teologías. Bueno, porque hay otros espíritus humanos que plantearon cosas, y la tarea mía, personal, ya no digo para ustedes, Gamaliel, está preguntándose, ¿qué está escrito en primer lugar? Pero no basta con lo que está escrito. Tú no tienes el derecho de hacer teología cuando Pablo ya definió el punto. Vamos a ver, en segundo lugar, si Pablo, si Pedro, si Jesucristo, si Juan lo enseñó así. Bueno, entonces te espero el otro lunes para entrar en terreno peleagudo, peligroso, dice mi amigo Osvaldo. Esto se va a poner como peinar el erizo al revés, y el erizo está peleagudo. No, no es tanto cuando hay humildad, hermano. Precisamente por la falta del Espíritu de Cristo en nosotros es porque se hacen las divisiones y se pierden los amigos solamente por una idea. Bueno, te espero entonces el otro lunes a la misma hora. Dios te bendiga. Déjenme saludar: Belén Vargas Ramírez, Gilberto Martínez. Solo Jesucristo salva. Cristo salva al pecador, no hay otro, ni hay otro mediador. Amén, decimos amén. Gil Aguilar, Mike García, Daniel Teo, Fanny Mengo, aquí están ya todos mis hermanos, Adriana Díaz, ya todos los saludé. Gracias, hermanos, Dios les bendiga.